y por eso estoy muy contento. Vamos a la Escritura, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12 hasta el 16. Hechos capítulo 5, del 12 al 16. Vamos a hablar de los servidores de Dios, gente que se pone en las manos de Dios, instrumentos de Dios. Vamos a enfocarnos en esta parte, tomando la lectura. Hechos 5, 12 al 16. Amén. Vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Dice así, hermanos, a partir del versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cierre sus ojos. Señor, gracias una vez más por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tenemos de oír tu palabra. Tú hablas a través de la Escritura. Tú, Señor, nos has revelado grandes propósitos a través de tu palabra, y aquí estamos para abrir el corazón, para recibir el consejo que tú tienes para nosotros, y rogamos que nos bendiga, Señor, en gran manera en esta preciosa actividad donde hemos cantado y adorado, pero también queremos oír tu palabra y sobre todo, Señor, como lo hemos hecho desde el principio, a sentir la bendición tuya que se mueve entre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien, siéntense por favor, hermanos. Cuando hablamos de hombres en las manos de Dios, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de personas no protagonistas de la historia. No son los personajes centrales de la historia o en este caso la lectura, la narración. Estamos hablando simplemente de instrumentos. ¿Quién es el centro de la historia? ¿Quién es el que está tomando el primer lugar? Definitivamente era Dios. El Dios de los judíos, el Dios nuestro. En este caso, obviamente, diríamos más particularmente, haciéndole justicia a la lectura, pues sería el Cristo que había muerto en la cruz del Calvario, como lo recordamos hace algunas semanas. Por lo tanto, Pedro y sus compañeros no eran la atención de todo esto. Ellos lo dijeron en el capítulo 3, sobre todo en el 4, específicamente en el 4. En el 3 hubo la sanidad de aquel paralítico, y en el 4 dice que en el nombre de Jesús de Nazaret era la razón del por qué aquel hombre estaba sano en aquel tiempo. Así que no son ellos, y hasta el día de hoy no son las personas, no son los evangelistas, no son los pastores, no son los creyentes que oran en algún lugar por enfermos los que van a ser el centro de atención. No, definitivamente nos queda muy claro en la palabra de Dios: el que merece la honra es el Señor, y sobre todo el que sana es el Señor. Nosotros no podemos hacer nada, solamente, si se permite el término, recomendar una pastilla a veces, y a veces nos equivocamos, hasta en eso fallamos, pero el Señor tiene la palabra para las personas, la palabra de sanidad, la palabra poderosa, esa palabra que puede tocar a los enfermos, y sobre todo la oración de fe. Como dice la Escritura, salvará al enfermo, y si hubiera pecado, o si tuviera pecados, pues se les serán perdonados también. Es decir, hay un trato divino en las oraciones, hay respuesta en la oración. Nosotros solamente oramos, solamente decimos: Señor, si es tu voluntad, sana a tal persona. Si es tu propósito, glorifícate en esto, y el Señor lo hace.
Dios honra la fe de las personas también, porque Pedro era un hombre de fe. La gente venía con mucha fe también a escuchar la palabra de Dios y también pues recibir ese beneficio, porque hay que recordar, en aquel tiempo los hospitales estaban muy escasos, no como ahora. No había servicio social en ese aspecto, había pues limitaciones muy marcadas en aquellos problemas. La gente dependía mucho de Dios y debemos de depender de Dios. Aunque usted tenga seguro social, usted y yo debemos depender de Dios. Aunque tengamos un botiquín en la casa, usted tiene que depender de Dios, porque no es la medicina al final, no es el hospital, no son los seguros médicos los que traen la garantía solamente viene de arriba. ¿Por qué? Porque Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, como dice el salmista. Por su llaga hemos sido curados también. Y si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren, para que le unjan con aceite también. Entonces necesitamos siempre el apoyo en nuestras debilidades y flaquezas. Por eso, con respaldo o como estemos, hay que depender siempre del propósito de Dios, porque Él es el que sana nuestros cuerpos. Así que, aclarando esto, vamos a hablar un poquito de estos hombres. ¿Qué tenían ellos? De acuerdo al versículo 12 al 16, yo por lo menos veo 3 cosas que tienen estas personas. Lo primero son que ellos se han constituido instrumentos de bendición. Son instrumentos. No son la fuente de la bendición, no son el origen de la bendición, son solamente instrumentos. ¿Por qué? Porque van a predicar, porque van a orar, porque están en el momento correcto allí, frente a todas esas necesidades, y por lo tanto ahora son instrumentos de bendición. En este caso, aquí se habla de las personas. ¿Por qué? Porque tienen labios consagrados. Pedro ha estado predicando desde el capítulo 2, se ha puesto en pie, ha predicado en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias. Por lo tanto, él abre su boca como el maestro. Podríamos recordar el sermón del monte, cuando Jesús dice que subió al monte, se sentó y abriendo su boca les enseñaba diciendo, capítulo 5 de Mateo. Aquí Pedro abre su boca y les dijo: varones, oíd. Les llama la atención y les predica la palabra, y sobre todo a Cristo les predica. Tienen labios consagrados, tienen manos consagradas también para hacer el bien, y no solamente para poner la mano sobre un enfermo, sino también para servir el pan, porque en algún momento ellos servían las mesas, los apóstoles, ellos atendían las necesidades de las viudas también, porque hermanos, no solamente en lo sobrenatural las manos tienen que ver algo. No solamente Pablo puede comunicar algún don espiritual, sino que también las manos pueden darle agua al sediento, pan al hambriento. Podemos, como Pedro, extender la mano al paralítico, ayudarle, y él se pone de pie, pero simplemente como una respuesta humana al gran milagro que se estaba ya preparándose en el momento. Manos que pueden ayudar, manos que pueden secar una lágrima, manos que pueden allí abrazar a una persona también, o el brazo puede tomarlo allí, porque necesitamos que alguien nos abrace. Ellos tenían manos consagradas al servicio de hacer el bien. Es lo que ellos querían. Así como Pedro lo va a decir en el capítulo 10 de los Hechos, Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora Pedro, aunque no lo dice, pero él es bendición. La sombra de Pedro, en algún momento la gente por lo menos decía, con la sombra de Pedro la gente sanaba. No que la sombra tuviera un poder ahí sobrenatural, milagroso, como cuando la mujer toca el manto de Jesús y recibe la sanidad. Simplemente era algo circunstancial. La gente quería estar cerca de estas personas, pero era tanto el impacto de estos hombres en aquel momento, porque ellos estaban para hacer el bien, y la mejor manera es que los enfermos eran sanados. Se cumplió la palabra de Jesús cuando vienen los seguidores de Juan, que le dicen: tú eres el Mesías, o esperamos a otro. Y Jesús solamente en ese momento mira a su lado, había paralíticos, se levantaron los paralíticos, los ciegos recobraron la vista,
a los pobres se les predicó el mensaje del Evangelio y les dijo: díganle a Juan estas cosas. Ahora viene este avivamiento allí en el momento. Bienaventurados los que disfrutaron el instante, bienaventurados los que estuvieron en el momento correcto, porque no siempre estamos en el momento correcto, no siempre estamos en el lugar correcto. Imagínense a alguien que esté en una situación complicada de, no sé, embriagado quizás, aunque Dios puede hacer algo allí, pero a veces no estamos en el lugar correcto. Puede ser una cantina, un salón de baile, no sé, pero estar aquí o estar en un hospital, estar en una cárcel y más injustamente, puede ser un momento a lo mejor el más correcto. Hay de lugares a lugares, pero Dios es soberano, hermanos. En cualquier lugar puede tocar, bendecir y sanar a las personas. Hemos sabido de testimonios de personas que han sido bendecidas de parte de Dios en cualquier lugar. Dios no está limitado, pero definitivamente estas personas, como tantos de nosotros, debemos estar en el momento correcto. Es decir, si hay predicación, si hay música cristiana, si estamos cantando alabanzas, si hay oraciones, con toda seguridad habrá milagros, habrá sanidades, Dios se va a mover poderosamente, pero hay que tener todas estas cosas. Ahí tenemos que tener esto para que el Señor también se mueva. ¿Por qué? Porque aquí había un propósito. La gente no conocía a Cristo, al Mesías. Pedro se levanta a predicar y dice: este que ustedes crucificaron, Dios lo ha exaltado como Señor y Cristo. Y en ese nombre se hicieron todos estos milagros también. Así que no era la sombra de Pedro. En el nombre de Jesús, ellos hacían todas estas cosas. Así que más allá de las manos, aquí tenemos a un hombre, a un ser humano dispuesto también, una mano humana. Puede ser también el pensamiento, el que puede transmitir toda esa bendición, el querer ayudar a las personas. De esta forma, anunciando el mensaje de Dios. Debemos ser gente de bendición. Aquí se realizan señales y prodigios que pueden poner a Dios en el lugar correcto, porque todo es para la gloria de Dios. Como aquel paralítico que estaba allí, que alguien dice aquella pregunta: ¿quién pecó? Porque se creía que la ceguera era producto de un pecado, como a veces se piensa. Y dijo: mira, ni este pecó, o sea, el muchacho que estaba ciego, ni los padres del muchacho, porque a lo mejor era algo del cuerpo genético y transmitió esa enfermedad, ese pecado. Porque decía David: en pecado me concebí mi madre. Y se pensaba que a lo mejor el pecado se compartía, así como los genes, los caracteres de una persona que se pueden compartir. Esto es muy diferente. El pecado no es una cosa, el pecado es más que eso. Y por lo tanto ellos tenían eso. Y Jesús dice: ni pecó este, ni los padres de él pecaron. Este está ciego. Porque había un propósito, porque dice esto es para la gloria de Dios. Dios permitió el momento de este hombre que estuviera enfermo. Quizás pudo haber sanado en otras circunstancias, no sanó, pero había un propósito. Injusticia, no, propósito de parte de Dios, porque al final Él es, como recordamos en Semana Santa, pudo traer el pollino que no le pertenecía, pudo subirse a una barca que no le pertenecía, pudo predicar en una casa que no le pertenecía y pudo ser sepultado. Bueno, estuvo en una cruz que no le pertenecía, fue a la tumba que tampoco le pertenecía, y ahora sí está donde le pertenece, y es usted y soy yo. Cristo vive en nosotros y somos de Él. Él ha venido a morar. El Padre vendrá a la persona, dice Jesús, y vendremos a Él, haremos morada en Él. Es decir, dentro de nosotros, ahora sí, Jesús está en el mejor lugar. Todo lo demás era temporal, pero usted y yo estamos aquí en las manos del Eterno, y la eternidad que se abre frente a nosotros está allí abierta, porque, hermanos, no somos de esta tierra, somos del cielo, somos de arriba, y por lo tanto el hecho de que Cristo está en nosotros ya es la gran garantía, porque Él dijo: el que viene a mí ha visto al Padre, el que me ve a mí ha visto al Padre, y Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, y por lo tanto donde Él está, nosotros también estaremos. Por lo tanto, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Así que aquí había todas estas cosas, pero ponían a Dios en el centro.
Y eso es lo que tenemos que hacer. No a nosotros, dijo el escritor sagrado, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre. Y es lo que tenemos que hacer. Usted no diga, ay, esa persona es especial porque oró por alguien y sanó. Hermanos, el que sana es Dios. Qué bonita predicación, me agradó tanto. Me llegó la predicación de tal pastor. Me llegó la palabra de Dios a mi vida. Me llegó el mensaje de Dios y yo lo recibo. Eso es lo que tenemos que decir. Los seres humanos sencillamente son instrumentos, repito, de bendición. Así que en la acción del hombre, de actuar, de moverse, de acercarse, está la presencia amorosa y sanadora de aquel que todo lo puede y todo lo hace. Así que el cristianismo, lo sabemos, en todo momento está promoviendo un tiempo de liberación de esas enfermedades, de estas personas que ya dijimos de sus limitaciones. Pues aquí viene, como Pedro decía, Señor, manda tiempos de refrigerio para nosotros. Estos son los tiempos de refrigerio. Que haya mucha predicación, que los templos estén abiertos, que haya predicadores, que haya actividad infantil también para enseñar la palabra, que ese es el gran tiempo de refrigerio. No la prosperidad de una ciudad, no la buena prosperidad de una familia, tener un buen aguinaldo, buenas prestaciones, no, el avivamiento es este. Y es lo que tenemos que buscar nosotros, tiempos de refrigerio, como Pedro oró en ese capítulo 4. Después de las amenazas, dijeron, Señor, que con toda fuerza, con toda entrega, es decir, con todo denuedo, anunciemos tu palabra. Permite que hagamos esto. Es lo que tenemos que orar, por un tiempo glorioso de salud para la gente. Por otra parte, hay algo que me llama la atención aquí: la personalidad de estas gentes, de Pedro, de sus compañeros, porque aquí se habla de personas que estaban ante un hombre común, pero estaban asombrados. Alguna gente tenía temor de ellos, no podían señalarlos, no podían criticarlos. Algunos sabían que habían estado con Jesús, los reconocían, estos galileos ahí en Jerusalén, porque desde la Pascua no se retiraron, se quedaron ahí hasta Pentecostés, es decir, duraron casi 40 días más en aquel lugar, y ahora estaban en el aposento, vino el Espíritu Santo, salen a predicar, a dar razón de lo que está sucediendo, porque la iglesia tiene que abrirse a las preguntas, la iglesia tiene que responder, la iglesia no se va a encerrar, la iglesia no se queda en cuatro paredes. La gente pregunta y hay que responder. Pedro se levanta y explica qué está pasando en Hechos capítulo 2, y luego vienen las grandes señales, los prodigios, y la gente tiene temor. Como en el capítulo 5, lo que acaba de acontecer unos minutos antes o tiempo antes, cuando Ananías y Zafira se desplomaron frente a Pedro en un juicio inmediato, y la gente se enteró y todos quedaron asustados, tuvieron temor. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Por eso tenían una personalidad de impacto aquí. Así que la presencia de ellos puede hacer callar a los bromistas, a las burlas de las personas que en algún momento quizás dijeron, están ebrios, como en el capítulo 2, esta gente está ebria. Y Pedro dice, no están ebrios. Esta es la promesa de Joel, explica, este es un acontecimiento ya en el plan de Dios, y por lo tanto no están allí borrachos, porque la gente se puede burlar del evangelio. En algún momento la gente critica a los creyentes, a los predicadores, pero en este caso, con todo ese acontecimiento, hermanos, se cierran la boca de la gente. Cuando alguien cambia, cuando alguien es transformado por Dios, cuando hay un milagro, la gente no haya que decir, no hay en qué decir. Yo he comentado mi testimonio, y mi hermano mayor, él era muy católico en aquel tiempo, y un día se acerca conmigo y me dijo, la verdad, yo sé que va a ser difícil lo que estás haciendo, pero él dijo algo muy importante, pero sé que tú ya no eres el mismo, algo pasó en ti. Él no estaba de acuerdo a donde yo estaba congregándome, pero reconoció a este hombre, en este caso mi hermano, que había habido un cambio, porque tú ya eres otra persona. Dios había cambiado mi vida. Él no creyó, pero tuvo que enmudecer
su boca ante lo que estaba viviendo. Había estado enfermo, ya no me vio enfermo, había tenido problemas en aquel tiempo, en mi adolescencia, todo cambió, un vocabulario diferente, un gran milagro en mi vida. Él mejor se cayó la boca. Así ellos no pueden cuestionar esa parte. Mi madre, muy religiosa, de igual manera dijo: no puedes dejar ese lugar, sigue ahí, porque tuvieron que callarse frente a todo lo que Dios ha hecho. Y usted y yo tenemos que levantar la voz y decir: esto ha hecho Dios conmigo, esto es lo que está haciendo Dios conmigo. Y los burladores de afuera, algunos vecinos, se van a quedar callados. Los que critican la música nuestra se van a quedar callados. Gente que en algún momento cuestionaron las cosas nuestras, van a venir de repente. Ellos nos van a buscar. Ellos van a tocar la puerta de los templos. ¿Para qué? Para pedir oración, para buscar un milagro, porque ante el poder de Dios, hermanos, la gente se doblega. Tarde o temprano, los burladores se van a quedar allí en el suelo, derribados como cayó el gigante ante David, cerca de David, aunque en realidad era ante Dios, porque ofendió a los escuadrones del Dios de Israel. Cayó Saulo de Tarso en aquel camino a Damasco, y diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso lo hace Dios. Él cierra la boca de los burladores. Así que Pedro, con los milagros, pudo traer el silencio. Lo habían lastimado en el capítulo 4, lo habían reprendido que no enseñase más en el nombre de Jesús, y ahora hay estos milagros y la gente tiene temor. Ahí están. Por eso en este caso el varón de Dios despierta, genera ese temor, pero también el amor que va más allá. El amor en el sentido de ver la posibilidad que en la vida de estos hombres hay algo grande. No pertenecen al grupo de los sacerdotes, no pertenecen a los levitas del templo, eran pescadores con problemas de limitaciones, porque no tenían la educación religiosa como los de la capital de Israel, de Jerusalén. No eran tampoco ni de Judea, eran galileos, y la gente decía: ¿de Galileo saldrá algo bueno? Pues mire, aquí está Pedro. Y la gente, las multitudes van a buscar a Pedro en aquel momento. Así que ¿algo bueno puede salir de esta ciudad? Claro que sí. Algo puede salir también, algo bueno de nuestra congregación. Mucho más puede salir, porque, hermanos, Él es el que mueve las cosas. Pero la iglesia tiene algo que impacta. Así que las calumnias, aquí, en algunos casos, ahora esas calumnias se cambian en testimonios de los enemigos que reconocen, los enemigos que no pueden negar los milagros. Por eso tienen que agredir, por eso tienen que reprender, tienen que amenazar, para que ya no se hable más en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, no tienen con qué defenderse. Por eso Pedro, con esa personalidad, con esa valentía, porque los acaban de azotar, y luego van y llevan el mensaje y dice: los que azotaron ustedes, los que reprendieron, están otra vez allá en la plaza, otra vez están predicando. Y, hermanos, aquí nos habla de gente valiente, tienen personalidad, no son cobardes. Ellos se mantienen. Pedro o Pablo mismo se enfrentó a mucha gente, fue ante los reyes, porque, como dijo el Señor, le dijo al otro Ananías, que le dijo: ora por él, instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre, hablando de Saulo, para que lleve mi nombre ante los poderosos. Se cree que Pablo pudo estar ante el emperador, el gran César de aquel tiempo, el gran Nerón, el César, el emperador, que era algo intimidante, era sanguinario. Posiblemente Pablo estuvo frente a él y él le anunció el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro tenía valentía. Pablo tenía valentía, Pedro también en este caso tenía valentía. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser valientes al hablar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho en nosotros es nuestra fuerza, es lo que nos alienta. Porque, oiga, estar entre personas que nos pueden agredir no es fácil. No es fácil. Un pastor me invita, me dice: vamos a orar por una persona. Es muy grosero, es una persona que intimida.
Y yo decía, pastor, pero ¿por qué me lleva a mí? El pastor es bajito, chaparrito, yo un poquito más alto que él, pero estaba muy flaco en ese tiempo. Y dije, y si nos corre, ¿qué vamos a hacer? Pues hermanos, en el nombre del Señor, ahí va el pastor adelante. Bueno, pues él era el pastor y yo era el acompañante, y fuimos. Y cuando nos abre la puerta un hombre de 1,80, robusto, así como nuestro hermano, así grandote, fornido también, y lo vemos así, ay Dios. Lo bueno que nos sonrió un poquito y dijo, pásenle, ¿qué se le ofrece, pastor? Y luego el pastor dice, es que tengo el visitante que quiero que platique con ustedes. Y yo, ay Dios. O sea, y el hombre voltea a verme y dije, ay Dios, ayúdame. Pues de repente empecé a abrir mi boca, le di mi testimonio de un jovencito, y a ver, ese hombre por lo menos 15 años mayor que yo, o quizás 20 años, y yo empecé a hablarle de lo que Dios había hecho en mi vida. Aquel hombre, su mirada muy benévola, el rostro no era que digamos muy generoso así, o muy bondadoso, serio, pero escuchaba. Y ya le comenté, le dije, y podemos orar por usted también, y el Señor lo puede cambiar a usted. Y se me quedaba viendo aquel hombre, no me dijo nada. Ya cuando ya terminé, el pastor dice, ¿podemos orar por usted? Claro que sí, oren por mí. Pues hermanos, no le alcanzamos la cabeza casi, pero orábamos por ese hombre grande, sensible en el momento. Es más, en la noche estuvo en el culto donde estaba predicando. Él llegó a la iglesia. Hermanos, Dios hace las cosas, no es lo grande ni lo bajito, es el poder de Dios lo que tenemos que tomar en cuenta. Pedro tenía valentía. Se dice que Saulo o Pablo medía a lo mejor 1,60, 1,65, y es más chaparrito que yo, un poquito más, a lo mejor a esta estatura más o menos tendría Pablo. Pero Pablo, donde llegaba, captaba la atención. Ese hombre intimidó a mucha gente. Ananías dijo, ¿no sabes lo que has hecho todo este hombre? Todo lo que ha hecho a tus santos. Él sabía quién era Saulo de Tarso, así bajito, pero daba miedo. Y ahora, el que era un león se convierte en un cordero, pero cuando quiere el cordero vuelve a sacar la fuerza y se pone ante estos poderosos y les predica la palabra. Son valientes. Y por último, en este pasaje encuentro un poder, una fuerza, y ahí está la clave de todo, una fuerza atrayente. ¿Por qué? Porque la sombra, repito, la sombra de Pedro, por lo menos la sombra de Pedro, allí en ese momento podía traer o la evidencia de que ahí sucedía un milagro. Una fuerza le acompaña. La multitud, usted sabe, la multitud siempre ama estas cosas. Es decir, que las multitudes añoran la gente, a ver mucha gente. Si hay poca gente, como que no le dan importancia. Todo es conforme a lo que se vea. Si se ve poca gente, las cosas no están funcionando. Dicen algunos, la gente ama estas cosas. Y no por mucho tiempo se pueden mantener las simpatías, inclusive con el propio Jesús. Dice Mateo 4 que toda la fama se extendía por todas aquellas regiones. Las multitudes le buscaron. Las multitudes, cuando vieron que se multiplicó los panes y los peces, ahí estaban. Cuando había sanidades, ahí estaban también. Cuando estaban en la barca, ahí se acercó la multitud y les predicó la palabra y les enseñó la palabra también. Más de una vez estuvieron allí. Pero llega un momento en que la multitud le da la espalda, se va. La gente está y mañana no está. Definitivamente, hermanos, lo que tenemos que considerar no es la multitud, porque el Señor con pocos hace grandes cosas, no con muchos, porque no es del que corre ni del que vuela, es del que Dios tiene misericordia, y no es con espada ni con ejércitos, dice el Señor, sino con mi espíritu. Eso es lo que tenemos que considerar. Y Pedro no traía armas, Pedro no traía soldados, era el joven Juan el que le acompañaba, era el más cercano de él. Y había otro cerca en aquel momento, pero la sombra de Pedro podía ser allí un punto de contacto muy importante. Así que los enfermos están allí, los que sufren están en las calles,
están en las esquinas, están aquellos pidiendo apoyo, ahí están en lugares abiertos también. La gente no está donde queremos que estén. A veces quisiéramos que estuvieran aquí. Si usted quiere llegar a la gente, hay que irnos a caminar, hay que ir a la plaza, hay que salir al mercado los martes, hay que salir de vez en cuando, hay que ir a algún momento en que hay gente moviéndose, hay que estar allá. Pedro camina por las calles, al igual que Jesús. Jesús no se encerraba en una sinagoga, él andaba por las calles, por el mercado. Él estaba cerca, rozaba con los que iban a un sepelio, por ejemplo, donde llevan un muchacho enfermo, o muerto más bien, estaba enfermo y ahora estaba muerto, y detiene el grupo de personas y sana o levanta al muerto en este caso, y lo entrega vivo. Él anda en las calles, él va donde está la necesidad. Algunos le buscan, sí, pero él se acerca. Dijo el ciego Bartimeo: Señor, si tú quieres puedes sanarme, que recobre la vista. Pero él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay gente que busca a Jesús, pero más de una vez él busca a los perdidos. Hay que buscarlos para que escuchen el evangelio. Hay que llevar la palabra de Dios. Así que eso está allí porque la gente a veces se aleja. Así que en el poder de Dios, en ese caso, el poder estaba allí. Él pone el sello distintivo allí, el milagro. Los judíos, recuerde, ya por naturaleza, dice la Escritura, los judíos buscan señales. Los griegos buscan sabiduría. ¿Y los mexicanos qué buscamos? Repito, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. ¿Y los mexicanos qué buscamos? No sé qué podríamos responder. Hay muchas respuestas, pero una tenemos que tener los mexicanos: ¿cómo se nos conoce en otros países? Hay que preguntar esto, hermano, sería bueno saberlo. Pero los judíos querían ver milagros. Y un día le dijeron a Jesús: tú dices que vienes de parte de Dios, muéstrame tus obras. Y Jesús les testifica de las sanidades, les lleva en la propia Escritura lo que dice la Escritura y otros mensajes más, y dice: crean a estas cosas. No le creían a él y dijo: créanle a las obras, porque es en el nombre del que lo había enviado que las realizaba. Y por lo tanto ellos querían ver señales. Si tú eres de Dios, tienes que tener señales. Nicodemo le dijo a Jesús, capítulo 3 de Juan, dijo: sabemos que has venido de Dios por las señales que te acompañan, estas cosas. Por eso sabemos. Era muy importante que Pedro también, él predicara el evangelio y hubiera señales en aquel momento. Hubiera grandes prodigios también, y lo sabemos. Dice Hebreos capítulo 2 que testificando el Espíritu Santo con ellos, con señales, con prodigios, con repartimiento del Espíritu según la voluntad del Espíritu Santo del Señor. Se testificaba de estas cosas. La iglesia no puede rehusarse a hablar de milagros, hablar de señales que solamente Dios las hace. Y solamente Él, repito, merece toda la gloria, todo el crédito, porque toda buena dádiva viene de Dios, y más la sanidad, y más el milagro. Ahí están. Y a los que creen, dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les dañará, pondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Todas esas cosas les van a seguir. A Pedro lo están siguiendo las señales en este capítulo 5 que acabamos de leer, del 12 en adelante, y ahí está. Por eso el cristianismo, déjeme resumirlo rápidamente, el cristianismo es el gran beneficio para la humanidad. El cristianismo nuestro es de ayuda, es y siempre ha sido, en este caso, esa forma de comportamiento que tenemos hacia los pobres, hacia los que sufren. Y el cristianismo tiene respuestas. El cristianismo tiene la forma de consolar a los que sufren también, con un mensaje de esperanza. Sigue siendo también el cristianismo el que promueve la voluntad divina en el ministerio cristiano, ya sea en las sanidades o en el consuelo también. Porque predicamos en los funerales, estamos en las cárceles, estamos en los hospitales, estamos orando. El altar se ocupa con personas que interceden, que claman, que gimen por los demás.
Y ese es el cristianismo. Es el modelo también que cumple lo que Cristo señaló en la misión de llevar el evangelio, porque Él enseñaba y dijo claramente que el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. A eso me ha enviado. Y ahora la iglesia, a través de Pedro y los demás, estaban cumpliendo ese modelo de bendición para los demás. Eso es el cristianismo. Y ahí, aunque puede tener debilidad el cristianismo, porque tiene hombres y mujeres imperfectos, puede tener divisiones, puede tener señalamientos, pero Dios se sigue moviendo. Porque, hermanos, al final el cristianismo no es perfecto, pero Dios es perfecto. Nosotros tenemos un discurso imperfecto, pero tenemos una palabra perfecta también. Y eso es lo que estamos predicando en este lugar. Por eso, resumimos, el cristianismo es la gran bendición para nuestros tiempos. Hablo del cristianismo bíblico, el cristianismo que se mueve por la voluntad de Dios, no el de la historia. Hay 20 siglos de un cristianismo que es un cristianismo débil, un cristianismo lleno de confusiones, un cristianismo con muchos defectos, pero hay siempre un grupo de personas que aman la palabra. Gente que, como Pedro, se reconocen instrumentos de Dios. Ese es el cristianismo que apelamos, al que buscamos. El bíblico, el de la Reforma de Lutero y de Calvino, de otros más que trajeron una gran esperanza, y todos los que le han seguido también. Ese es el cristianismo del que hablamos. Pero volviendo al tema general en sí, de esa fuerza atrayente, no solamente por esos beneficios, claro, el gran milagro, no podemos negar que aquí es el milagro, son los enfermos que se levantan, son los paralíticos que se levantan allí a los pasos de Pedro. Eso es lo que está ahí. Hay una fuerza. En ese momento ahí está el poder para realizar esos milagros, porque Dios envió a Jesús de Nazaret, dijo Pedro allí, y lo mandó ahí con señales y prodigios, con poder, porque Dios estaba con él. Lo envió allí en aquel tiempo, lo declara y lo hace ahora. Así que cada siervo de Dios, cada creyente, sea como la sombra de Pedro, sea un refrigerio y un descanso para el espíritu agobiado, sea también enseñanza para las almas cansadas que tanto nos rodean. Debemos ser nosotros, debemos ser esas sombras, esos instrumentos. Usted como creyente, no soy pastor, pero usted en su trabajo, en la casa, en el negocio, donde usted vaya, usted puede ser también esa sombra. ¿Por qué no le dice a Dios esta tarde: usa mi vida, ayúdame a ser de bendición, ayúdame a compartir con los demás? Dígaselo, eso es muy saludable. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, para agradecer al Señor todas estas cosas. La gran pregunta esta tarde es: ¿el poder de Dios estará con nosotros? Y me recuerda cuando Jesús estaba en Galilea y estaba predicando, y dice, y el poder de Dios estaba, y el poder estaba para sanar. Entonces, ¿estará con nosotros? Claro que sí, créalo, Dios está con nosotros. Si usted viene enfermo esta tarde, vamos a hacer oración ahí en su lugar, crea, Dios le va a sanar. Vamos a orar, vamos a interceder.